como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Poder cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dice la palabra que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. El propósito para el cual Dios nos mantiene en la tierra. ¿Cuántos piensan que el cielo es un mejor lugar que la tierra? Amén. Bien, ¿verdad? Ahora entonces la pregunta es, ¿por qué Dios, si nos ama tanto, el día que nos convertimos, directamente no nos llevó hasta el cielo y hubiéramos terminado con un montón de rollos, ¿no? Pues la única razón por la cual estamos aquí no es, claro que es importante alabar, pero eso lo vamos a hacer en el cielo. Así que la razón por la cual Dios nos permite mantenernos aquí es para poder ser portadores de la gloria de Dios. La bendición que Él nos ha dado, poder bendecir a otros. Somos bendecidos para bendecir. ¿Cuántos piensan que han sido bendecidos con la salvación, con la gracia, con el perdón, con la misericordia de Dios? Es una bendición. Damos gracias a Dios por ello cada mañana, cada tiempo que nosotros nos encontramos delante de Dios. Y si tenemos que preguntar a veces, cuando preguntamos, bueno, ¿por qué darías gracias a Dios? El 99% de los cristianos, lo primero por lo cual darían gracias es por la salvación, o por el amor de Dios, o por la vida que Él nos ha dado. Pues esa bendición fue dada para que nosotros podamos bendecir también a otros. Y vamos a ver un poquito de estos principios en una historia muy interesante que está en el libro de Génesis, en el capítulo 41, que es la historia de José. Quizás todos conocemos un poquito acerca de la historia de José y sabemos de todas las vicisitudes que tuvo que sufrir a lo largo de su vida, de todas las circunstancias que tuvo que ir superando, pero también sabemos que el lugar en el cual Dios lo terminó colocando y el propósito por el cual Dios le puso en ese lugar, en ese momento, en esa situación histórica. Muchas veces decimos, bueno, para poder darle alimento a la familia de Jacob, que era el futuro pueblo de Israel. Pues eso es una mirada un tanto escasa. En realidad, José sirvió para dar alimento a todas las naciones de la tierra. José era parte de ese cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones de la tierra. Vamos a leer desde el versículo 50 en adelante de Génesis capítulo 41. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzó a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, y entonces abrió José todos los graneros donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. José era obviamente un hombre puesto por Dios en un momento tan especial de la historia, y era un hombre que se consideraba bendecido por Dios. José era alguien que, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus pruebas, a pesar de sus situaciones, en este momento José se sentía plenamente bendecido por Dios. Pero hay algunos principios aquí yo quería que pudiéramos pensar juntos. Primero,
para disfrutar de la bendición de hoy, es necesario dejar atrás nuestro pasado. Dice que en el tiempo de la bendición, un año antes de que terminaran los 7 años de bendición, José tuvo una bendición muy especial. ¿Cuál fue? Le nacieron 2 hijos. Así que José tuvo 2 bendiciones allí bastante particulares. Una de ellas tenía que ver con su herencia. Y otra de ellas tenía que ver con su posición de autoridad. Estas eran las 2 cosas en las cuales Dios había bendecido a José. Pero un año antes, en el tiempo de la bendición, Dios les da 2 hijos. 2 hijos que eran los que iban a poder ver el cumplimiento de la promesa. Eran 2 hijos de los que iban a entrar a la tierra prometida. Pero estos 2 hijos tienen 2 nombres bastante particulares. Manasés, que quiere decir el que me hace olvidar. Dice que le puso por nombre Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Sabes? Es muy difícil disfrutar la bendición que Dios te da hoy cuando estás enganchado siempre con las cosas de tu pasado. Cuando estás enganchado siempre con las cosas que están atrás. Por eso José dijo, hoy Dios me hizo olvidar. Hoy Dios me está bendiciendo. Este es el día de la bendición de Dios. ¿Qué cosas tuvo que dejar atrás José? Bueno, quizás el maltrato de sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos a veces dándonos vuelta con las cosas que pasamos en nuestra infancia, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con lo que nos hicieron cuando éramos pequeños? Y sabes que mientras tú estás parado, lamentándote de tu pasado, no puedes disfrutar de la bendición que Dios te trae hoy. Por eso José dijo, el primer hijo, tú sabes que en aquel tiempo cuando se le ponía un nombre a un hijo era muy significativo porque el nombre tenía que ver con el sentido que daba a la persona. Cada vez que José llamaba a Manasés, decía, Dios me hizo olvidar. Manasés, ven a poner la mesa. Dios me hizo olvidar. Manasés, que entres ya, que vamos a hacer las tareas. Dios me hizo olvidar. Cada vez que José repetía el nombre de su hijo, se daba cuenta que la promesa de Dios estaba hacia adelante y no hacia atrás. Que lo mejor de Dios estaba por venir y no era lo que ya había vivido. Que él tenía que desprenderse de su pasado si quería disfrutar de la bendición que Dios le estaba dando hoy en su vida. ¿Sabes? Este es un paso tan importante para nosotros. Porque muchas veces queremos poner las manos en el arado, pero aún queremos mirar para atrás. Y nos enganchamos con las cosas que nos han acontecido. Dice Isaías en el capítulo 43. Bueno, también él tuvo que dejar no solamente el maltrato de sus hermanos, ¿no? También dice que le hizo olvidar su trabajo y la casa de su padre. También le hizo olvidar sus beneficios. A veces pensamos que lo único que tenemos que soltar del pasado son las cosas malas. Bueno, también tenemos que soltar las cosas buenas. Porque lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque muchas veces nos quedamos con los buenos viejos tiempos. Los buenos viejos tiempos de mi relación con Dios. Los buenos viejos tiempos en los cuales la mano del Señor estaba sobre mí. Los buenos viejos tiempos en los cuales servía con gozo, con alegría. Los buenos viejos tiempos en los cuales cantaba en mi corazón cánticos nuevos. Los buenos viejos tiempos. A ver, que hoy pueda nacer en nosotros un Manasés, ¿no? Que digamos, yo quiero vivir la bendición de Dios hoy. No quiero vivir de la bendición del pasado. José en algún momento tuvo que olvidarse de las túnicas de colores, de la preferencia de sus padres, tuvo que olvidarse del buen trato de su casa, tuvo que olvidarse de eso y tuvo que olvidarse también del maltrato de sus hermanos. Para poder disfrutar y proyectarse hacia lo que Dios tenía por delante. Manasés es la herencia, es la generación que viene, es la promesa de Dios en su cumplimiento. Cuando nosotros nos vamos manteniendo atados a esa situación de pasado, nunca podremos disfrutar la bendición de hoy. Lucas capítulo 9, versículo 62 nos dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Isaías 43, 18 dice, no traigas a la memoria las cosas pasadas. Porque aquí yo hago cosas, he aquí yo hago cosas nuevas. He aquí yo hago cosas nuevas. ¿Sabes lo bueno de una mudanza? Empiezas a tirar, ¿no? Lo bueno de una mudanza es que tiras lo viejo, tiras lo que no sirve, te deshaces de los trastos esos que pensabas y decías, esto lo guardo porque en algún día lo voy a usar, hasta que te mudas. Y ahí te das cuenta que nunca lo vas a usar, y entonces ahí lo tiras. Bueno, a veces la mudanza espiritual quiere decir, tengo que tirar esos trastos que ya no sirven, esas cosas a las cuales me tenía aferrado, buenas o malas, y algunas inclusive buenas. Había un hermano allí en nuestra iglesia, por 25 años que fui su pastor, su comentario era este, porque cuando yo fui líder de jóvenes, tenía 80 años ya el hombre, ya estaba cuando nosotros llegamos, uno de los miembros fundadores de la iglesia, y su comentario era, no pastor, porque cuando yo era líder de jóvenes, a ver hombre, que hoy es el tiempo de tu bendición. Hoy es el tiempo en que tienes que decir, Dios me hizo olvidar las cosas pasadas para que pueda disfrutar de las cosas buenas y mejores que Dios tiene para mi vida. Así que si pones la mano en el arado, ya no mires hacia atrás. El segundo principio que yo noto en esto es que el lugar de tu bendición puede ser incluso el lugar de tu aflicción. Dice en Génesis 41, 52. Y le llamó al nombre del segundo Efraín, que quiere decir Dios me fructificó, o Dios me hizo fructificar. Eso quiere decir en realidad, el nombre Efraín quiere decir me fructificó. Dios me bendijo. Dios me prosperó, Dios me hizo crecer, Dios me dio, como decíamos antes, una herencia para la tierra prometida, Dios me dio autoridad espiritual. ¿Sabes? Una de las cosas que tenía José era autoridad espiritual. La autoridad de José no estaba por su cargo. Antes del cargo, José tuvo la autoridad espiritual. Fíjese lo que dice en el versículo 38 del mismo capítulo. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Wow! ¿Por qué José llegó a la posición que tuvo? No fue por mérito, no hizo, ¿cómo es que dicen aquí? Oposición. No fue una oposición a ver quién ocupaba el cargo. Fue por autoridad espiritual. ¿Quién hay en el reino otro como José, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sabes qué ocurriría si en tu trabajo alguien dijera, ¿quién hay como fulano o mengano en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Quién hay en la escuela como este alumno en quien está el Espíritu de Dios? ¿Quién hay en este curso de la universidad como este joven en quien está el Espíritu de Dios? ¿Quién hay en este bloque de edificios como este vecino del cuarto F en quien está el Espíritu de Dios? Porque si el Espíritu de Dios está, de alguna forma los demás lo verán. Como lo vieron en José y como le dio a José autoridad espiritual. El faraón se rindió ante José, no porque José tuviera más poder, sino porque tenía autoridad espiritual. Esa es la bendición a la cual nosotros debemos anhelar. Una bendición que tiene que ver con nuestra herencia y una bendición que tiene que ver con nuestra autoridad espiritual. Y en esa autoridad espiritual, pues la autoridad espiritual dice, está sobre aquellos en quienes está el Espíritu de Dios. Wow. Así que quizás tú puedes ser el último obrero en el escalafón de tu empresa. Quizás puedes ser el último, nosotros diríamos el último orejón del tarro. No sé cómo le dirían acá, ¿no? Bueno, el último.
¿Eh? Lo último. Pero si tú tienes autoridad espiritual, como José, como Daniel, como Abraham, como lo vemos en aquellos en los cuales Dios obraba, esa será tu bendición. José decía, Dios me ha bendecido. No hay otro hombre como en él. Dios me ha dado herencia. Ahora sé que aunque mis ojos no vean la tierra prometida, mis hijos la verán. Aunque yo no vea el cumplimiento de la promesa, mis hijos la verán. Y aunque pasaron 400 años, los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos vieron el cumplimiento de la promesa. Y no pongo aquí en esto de la bendición, aparte de los hijos y la autoridad, no pongo lo económico, aunque José era un hombre que seguramente manejaba mucho dinero, porque él sabía que todo lo que manejaba era del faraón. Aunque él tenía la capacidad de administrar todos los bienes de Egipto, que era el imperio más poderoso en su tiempo, él nunca consideró que el dinero fuera la mente de él. Él siempre entendió que su rol era ser un administrador, pero su herencia y su autoridad sí eran de él. Podían quitarle todo el dinero, pero no le quitarían a sus hijos, no le quitarían la autoridad espiritual que Dios les ha dado. Por eso es que a veces tenemos que decir, bueno, ¿cómo evaluamos que Dios nos ha fructificado? ¿Cómo vemos si Dios nos ha bendecido? Y dice, pero hay algo más. Dios me ha bendecido, ¿en dónde? En la tierra de mi aflicción. Dios me bendijo en la tierra de mi aflicción. Qué raro, ¿no? Porque uno diría, Dios me bendijo en Cancún, ¿no? Dios me bendijo en Mallorca, o Dios me bendijo, no sé, en la playa, o Dios... Pero Dios lo bendice en la tierra de su aflicción. Dios me bendijo porque todo me va bien, no tengo problemas, no tengo inconvenientes. No, Dios lo bendijo en la tierra de su aflicción. El problema es que nosotros a veces no recibimos la bendición de Dios porque no nos quedamos en la tierra de la aflicción. ¿Qué es lo primero que le pedimos a Dios cuando estamos en la tierra de la aflicción? Quítame de aquí. En cuanto estamos pasando algún problema, alguna prueba, alguna dificultad, Señor, líbrame. Quítame de aquí, muéveme, trasládame. Yo imagino a José, bueno, nosotros, en el caso de Potifar, ahí hubiéramos podido empezar a pedirle al Señor, ¿no? Señor, sácame de este reino tan pagano, tan corrupto. Mira, Señor, que la esposa de Potifar se me presenta desnuda, aquí se me tira encima, me quiere violar. Señor, quítame de en medio de este mundo. Pero en la tierra de su aflicción, Dios le bendijo. Así que hazme un favor, empieza a bendecir la tierra de tu aflicción. Porque es allí donde puedes llegar a recibir tu bendición. Puede ser allí en donde Dios te bendiga. Puede ser en la misma tierra de tu aflicción, en donde Dios derrame de su gracia sobre tu vida. Así que, cualquiera de los otros que querían escaparse de Egipto, José se quedó. Bueno, claro, obligado quizás, pero José se quedó. Y él vio que en la tierra de su aflicción, Dios le bendijo. Por eso dice el apóstol Pablo en Santiago, ¿no? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia no avergüenza. Somos perfeccionados en la tierra de nuestra aflicción. Somos bendecidos muchas veces en medio de la tierra de nuestra aflicción. Romanos en el capítulo 5, versículo 3 nos dice, y nos gloriamos aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora yo la verdad es que no veo muy seguido esto, ¿no? Que le preguntes a un hermano,
y me preguntas, ¿cómo estás? Pues bien, re feliz, en unas pruebas, hermano, impresionantes. Tú no sabes lo que estamos pasando. Yo creo que no hay nadie que tenga una prueba como la mía. Gloriarme en las tribulaciones. Pero es interesante que José le pone a su segundo hijo. El hijo nacido en el tiempo de la bendición, en el año anterior a que se termine, ¿no? En esos 7 años de bendición. Dios me fructificó en la tierra de mi aflicción. Pero lo tercero que vemos en esta historia de José, no solamente que para disfrutar de la bendición de hoy tenemos que cerrar a veces la puerta de nuestro pasado, no solamente el hecho de ver que el lugar de nuestra bendición puede ser incluso el lugar en el cual hoy estemos en aflicción, sino que Dios nos bendice para bendecir. Dios nos bendice para bendecir. Dice que José había llenado los graneros y toda la tierra de Egipto del trigo que había podido cosechar. Pero dice en el versículo 55, y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. El pueblo clamó a Faraón por pan. Cuando llega el hambre, la gente clama por pan. Yo creo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, aún lo que hemos visto en estos días en Barcelona. Y si uno le pregunta a las personas, la inseguridad, el temor, es lo que reina hoy en los corazones. La gente hoy está clamando por pan espiritual. Hoy la gente tiene hambre de Dios. Usted va a decir, pero acá en España. Mire, el otro día que fuimos y estuvimos en Cigales, y estuvimos poniendo allí entregando folletos y demás. Y uno de los chicos que había ido, se le ocurrió pegar en la parada del bus un folleto. Claro, algunos de nosotros, de los adultos que íbamos con la fe que nos caracteriza, dijimos, ¿para qué pegas eso ahí si lo van a arrancar? Pero él ahí lo pegó. Lo interesante es que una de las, Julia, que estaba viviendo ahí en Cigales en estos días de vacaciones, fue a tomar el bus para venir. Y se encontró no solamente que el folleto todavía seguía pegado, sino un hombre allí leyéndolo. Muy interesado. Leyendo el folleto. Llegó el bus y el chofer le tuvo que decir, oiga, ¿va a subir o no? Sí, espere un minuto. Y dice que iba así como caminando para el colectivo, estirando el cuello para seguir leyendo las 4 verdades espirituales. La otra vez cuando fuimos a Campo Grande decíamos esto, veíamos a los niños salir con los globos con pasajes bíblicos y entrábamos al parque y veíamos a las personas a las cuales les habíamos entregado los folletos sentados bajo la sombra leyendo las verdades espirituales de Dios. La gente tiene hambre de Dios. Hay un pueblo que clama por hambre. Y será nuestra la responsabilidad, ¿verdad? Porque este sistema no tiene nada que dar para saciar. ¿A quién le fueron a pedir pan? Al faraón. ¿Y acá a quién le van a pedir pan? ¿Al psicólogo, al parapsicólogo, a los políticos? ¿Y qué les dicen? No tenemos nada que realmente sacie vuestra hambre espiritual. ¿Qué te da la sociedad para saciar el hambre espiritual? La gente va con hambre espiritual y la sociedad les da entretenimiento. ¿Cuál es el placebo de esta sociedad para un mundo que tiene hambre espiritual? El placebo es el entretenimiento. Distráete, sal de viaje, ponte a mirar la tele, navega por internet, haz amigos virtuales. Si te sientes solo, ¿cómo te vas a sentir solo? Tienes 1 millón de amigos en Facebook. ¿Me está entendiendo? Placebos para satisfacer el verdadero hambre. El faraón le dijo, ¿a mí me vienen a pedir hambre? ¿A mí me vienen a pedir pan? A mí vienen a la persona equivocada. Somos nosotros los que tenemos la respuesta. ¿Qué le dijo el faraón?
id a José. ¿Cuándo llegará el momento en que las personas digan, id a los hijos de Dios, ellos tienen el alimento que tu alma está necesitando? Será el momento en que, cuando la sociedad se dé cuenta ante la violencia, que es la iglesia la que tiene una respuesta de verdadera paz. Será el momento en que tanto desastre en los hogares, en los matrimonios, en las rupturas, que alguien pueda decir, vayan a los hijos de Dios, ellos saben cómo tener matrimonios felices. Cuando los padres se jalen sus cabellos, bueno, los que lo tengan, por la situación de sus hijos, pueden ir a decirle, vayan, miren, hay una iglesia allí. Y vemos cómo los niños se crían en sujeción y en amor con sus padres. Ellos tienen la respuesta. Ellos tienen el pan para el hambre que la sociedad está clamando. Porque fueron a José. Y menos mal que José tenía grano. Fueron a José y menos mal que José tenía algo para brindar. Nosotros tenemos más que religión. Nosotros tenemos más que solo palabras. Nosotros tenemos el pan del cielo, Jesucristo, para entregar a los que hoy tienen hambre espiritual. El mundo necesita paz. ¿Quién tiene el príncipe de paz? ¿Quién tiene el príncipe de paz? ¿Los musulmanes? No, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Nosotros. Podríamos decir en cierta manera que nosotros somos el granero que tenemos contenido al príncipe de paz. Pero mientras nuestras puertas estén cerradas, ¿a quién vamos a alimentar? A nosotros. Así estamos, pipones. Así estamos. ¿Nos queremos comer todo el trigo? ¿Nos queremos comer todo lo de Dios para nosotros? Pues abramos los graneros. El mundo necesita compasión. ¿Quién puede tener compasión? Los hijos de Dios, no los religiosos, ¿no? Los religiosos son los que pasan al lado del que le dieron la paliza para robarle. Y pasan de largo porque se le hace tarde para ir al culto. Conocen la parábola, ¿no? El buen samaritano. Los que tienen compasión son aquellos que se mueven al ritmo del corazón de Dios. Que aunque tengan que dejar alguna actividad religiosa, entienden que Dios ama a aquellos que tienen compasión con sus semejantes. El mundo necesita amor. Ya lo vemos. ¿Quién tiene amor? Es que no me alcanza con mi amor. Claro, es que no es tu amor lo que el mundo necesita. Quiero decirte algo. La gente del mundo no necesita que tú le ames. Necesitan ver el amor de Dios a través tuyo. Son dos cosas diferentes. Porque nuestro amor siempre terminará siendo un poco egoísta, un poco un poco lo que usted quiera. Pero lo que la gente necesita es el amor de Dios. Pero es que no hay otra forma de que Dios pueda mostrar su amor que no sea a través nuestro. Cuando la sociedad diga, id a mis hijos. Como el faraón dijo, id a José. Id a mis hijos. Por último, para poder dar una respuesta a esta sociedad necesitada, tenemos que abrir nuestros graneros. Dice el versículo 56, el hambre estaba por toda la extensión del país. En otro versículo dice, por toda la tierra. Entonces abrió José todo granero donde había trigo. Abrió José todo el granero. ¿Por qué José abrió los graneros?
¿Por qué nosotros podemos abrir los graneros en donde está contenido la gracia, la misericordia, el amor de Dios para un pueblo que está en necesidad? En primer lugar, José lo abrió porque tenía autoridad para hacerlo. Versículo 40 del mismo pasaje dice: tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en tu reino, en tu trono, en el trono seré yo mayor que tú. El faraón le dio autoridad a José para abrir los graneros. Y Jesús le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id. Él nos ha entregado autoridad del cielo para abrir los graneros. ¿Con qué autoridad yo me paro en Campo Grande a expresar el amor de Dios? Con la autoridad que Dios me ha dado. Tengo un permiso firmado por el ayuntamiento, pero la autoridad me la da Dios. Y la autoridad es la que tenemos cada uno de nosotros para abrir los graneros de Dios. Tenía recursos que brindar, como decíamos. Dice en el versículo 49, recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. ¡Wow! Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros tenemos nuestros graneros llenos. No tenemos que pedirle a Dios: Señor, llena nuestros graneros, porque la palabra dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué tengo para dar? Quizás cuando hay una persona que viene sin trabajo, no tienes un trabajo para dar, pero tienes algo que es espiritual para él. Quizás la persona, bueno, si tienes un trabajo para darle, mejor. Pero me estás entendiendo. Dios ha llenado nuestros graneros de toda bendición espiritual. Ninguno puede decir: yo no tengo nada para darte. Allí estaba Pedro, ¿no? con Juan entrando al templo, y un paralítico. Y Pedro y Juan le dijo: mira, no tengo plata, no tengo oro, no tengo una silla eléctrica esta que se usan ahora, ¿no? Para que te muevas, no tengo recursos médicos, no conozco un cirujano de cadera, no conozco, pero lo que tengo te doy. Algo tenían para dar. Iglesia, nosotros somos los depositarios de toda bendición espiritual. Algo tenemos para dar a un mundo que está con hambre. Lo hizo en el momento justo. Dice el versículo 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra. Tú sabes que no hay peor cosa que darle un vaso de agua a quien no tiene sed. Pero cuando tú tienes sed, no hay nada más grato que un buen vaso de agua. Quizás en este mundo hay todavía gente que no reconoce su hambre, o que quizás todavía no le llegó el momento. Porque también hay algunos que también tiraban el tratado, porque cuando tú les quieres hablar de Dios, te dan vuelta la espalda. No te hagas problemas por ellos. Pero sigue buscando, porque si sigues buscando encontrarás a alguien que tiene hambre. Y el que tiene hambre comerá, si lo que le damos es alimento espiritual. ¿Cuánta gente entra en un restaurante? Acá los restaurantes son, para nosotros, quizás un poco pequeños, ¿no? Cada bar a veces tiene un restaurante. ¿Cuántos entran? 60, 100 personas en un restaurante. Y sabes que el dueño del restaurante no cierra su negocio porque hay unos 299.900 vallesoletanos que no entran en su restaurante. Lo mantiene abierto por los 100 que tienen hambre y comen. ¿Me estás entendiendo? Quizás a ti te rechacen 100 cuando quieres hablar de Dios. Pero si encuentras a uno
que tiene hambre. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad darle el pan de vida. Y José lo hizo mientras el hambre duró. Nadie que fue hasta allí a comprar se fue con las manos vacías. Y qué precioso es cuando Dios dice en Isaías, ¿no? Ahora venid y comprad sin dinero y sin precio. José negociaba el pan. Pero ahora venid y comprad sin dinero y sin precio. Y uno dice, ¿cómo es comprar sin dinero y sin precio? ¿Qué entrego a cambio? O sea, porque el término comprar nos habla de una transacción. Si no entrego dinero y precio, ¿qué entrego? ¿Has visto la película Los Miserables? ¿Sabes lo que puede ganar alguien que me brinda una bendición que yo no puedo pagar? Lo que seguramente ganará de mí será lealtad. Lo que seguramente yo pueda pagar sea con lealtad, con gratitud. Compro. Mi pago es la gratitud, mi pago es la lealtad, mi pago es el reconocimiento. Hermanos, somos llamados, somos bendecidos ya para bendecir. Nuestros graneros están llenos. Y es como en la época de José. Estamos en el tiempo en que la gente tiene hambre y los graneros tienen que ser abiertos. Abrir nuestros graneros a veces te puede generar sentirte un poco vulnerable. Pero tienes que sacar el trigo que hay en ti para que otros coman. Tienes que sacar del pan de Dios que hay en ti para que otros puedan ser alimentados. Quizás para algunos pueden decir, bueno, pero si yo doy mucho de mi pan, ¿me quedaré sin pan yo? Pues sabes que no. Porque Dios da abundantemente pan al que come y semilla al que siembra. Cuando tú más des, más abundancia tendrás. Estamos en un tiempo, yo creo, en España, por lo que uno ha podido ver y estudiar, los cuales antes llevar un pedazo de pan espiritual era mucho más duro y mucho más difícil. Pero vamos a gestar nuestro Manasés para decir, Dios me hizo olvidar las cosas pasadas, porque lo que Dios tiene para mí hacia adelante es aún mejor. Abramos nuestros graneros y brindemos el pan de vida que Él nos ha dado. Amén. Vamos a tomarnos un momento para orar. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así.